Y vamos a empezar por una cosa fuera de programa, bueno, es el programa de alguna manera, que es que le digo una palabra del título de esta conferencia. Muchos lo saben y o en el ministerio, pero por si alguien no ha caído en la cuenta. El título de esta conferencia, Siempre buscando a Dios entre la niebla, es un verso de Antonio Machado. Yo soy devoto de algunos santos y de algunos poetas también, entre ellos Antonio Machado. A pesar de que era un hombre de izquierda, pero era una buena persona. Y eso es suficiente. Entonces, Antonio Machado era un hombre que desde joven era un poco melancólico, digamos así. Era bastante joven y uno lee algunos poemas que dice, parece escrito por un ser mayor ya, que tiene cuenta de cosas. Y sin embargo era un hombre de 30 años, 35 años. Tenía un deje un poco melancólico y hay algunos momentos en que asoma. Lo vamos a ver enseguida. A modo de ejemplo, le voy a poner primero unos versitos muy breves, a leer unos versitos muy breves, 4 versitos cortitos, donde ya muestra una cosa que es un poco el tema de nuestra charla esta tarde. Dice así, son unas letrillas casi populares, pero dice una cosa por dentro muy densa. Anoche soñé que oía a Dios gritándome, alerta. Luego era Dios quien dormía y yo gritaba, despierta. Dios lo busca a él y él busca a Dios. Es un hombre de izquierda, es muy de derecha. Bueno, no es de derecha, son bromas mías. Quiero decir que es un hombre que ha sido, él era republicano, como ustedes saben, pero era un republicano que rompía el molde también. Más de uno, ¿sí? Y a modo de ejemplo de esa melancolía profunda que sentía, en un poema un poquito más largo, que lo voy a leer entero porque no es muy largo tampoco, pero se retrata a sí mismo de una manera que me interesa que ustedes o conozcan o recuerden, si lo conocen ya. Es un poema, él a veces no pone títulos de poemas, pone números, o simplemente cuando se le cita, pues se le cita por el primer verso. Y el poema es este. Es una tarde cenicienta y mustia, destartalada como el alma mía. Y es esta vieja angustia que habita mi usual hipocondría. Tristeza. La causa de esta angustia no consigo ni vagamente comprender siquiera, pero recuerdo y recordando digo, sí, yo era niño y tú mi compañera. O sea, mi vida atrás. Y no es verdad, dolor, yo te conozco, tú eres nostalgia de la vida buena y soledad de corazón sombrío, de barco sin naufragio y sin estrella. Veo esa melancolía como mira para atrás. Y ahora es como perro olvidado, que no tiene huella ni olfato, y yerra por los caminos sin camino, como el niño que en la noche de una fiesta se pierde entre el gentío y el aire polvoriento y las candelas chispeantes, atónito, y asombra su corazón de música y de pena. Así voy yo, borracho melancólico, guitarrista lunático, poeta y pobre hombre en sueños, siempre buscando a Dios entre la niebla. Ese es el verso. Es decir, este hombre, este poeta, buscó a Dios y lo fraguó como los teólogos no saben decir. Los teólogos piensan mucho, intentan, ahora comentaremos algo de eso, dicen lo que pueden de Dios, porque no es fácil decir cosas de Dios, porque no lo vemos experimentado. Y los poetas, en cambio, de vez en cuando, con su intuición, con su forma imaginaria de hablar, frecuentemente pintoresca, significativa, sugerente, no me lo invento yo esa expresión, el lenguaje sugerente es el lenguaje más acertado seguramente para hablar de Dios. También es un poco ambiguo, pero
poetas saben hablar de Dios de manera que a veces los teólogos no saben. Si te encuentras un teólogo que sea poeta, entonces ese sabe. Los capitulillos que vamos a recorrer esta tarde, que son breves, sencillos, son esos 5 que tienen ahí en la pantalla. Lo primero es que Dios es inabarcable. Lo voy a leer todo ahora porque después va a desaparecer esa proyección. Lo primero es que Dios es inabarcable. No podemos controlarlo. Lo segundo es que Dios está arriba en principio. Lo tercero es que Dios está entre nosotros. Lo cuarto es que Dios está dentro de cada uno. Y lo quinto es una frase de San Ignacio, por eso está entre comillas, que dice, según personas, tiempos y lugares. Ahora vamos a ir repitiendo eso a punto. Lo primero sería que Dios es inabarcable. Quizás cuando uno piensa en cosas profundas o grandes, como el universo, uno se siente un poquito pequeño. Y entonces se queda como achicado ante el espectáculo de los astros, por ejemplo. Eso siempre ha pasado, pero ahora con los telescopios actuales que cogen muchísimo más y muchísimo más lejos, pues esta sensación de que no hay quien abarque todo eso. No hablo solo de Dios, sino del universo, por ejemplo. No hay quien lo abarque. A lo mejor algún super sabio en algún observatorio sabe, pero yo creo que ninguno de ellos sabe hasta dónde llegan. Sabemos que cada vez llegan a más, pero abarcar todo eso no es nada fácil. Probablemente nadie sabe dónde está el final del universo. Y el hombre, sin embargo, ha tenido siempre la antigua tentación de escalar hacia Dios lo más posible, de aproximarse lo posible a Dios, de descubrir quién es y a veces de manipularlo un poco. Digo un poco conscientemente, no es una muletilla, porque a Dios no lo puede manipular nadie, pero a veces hay intentos humanos por tratar de ponerlo de nuestra parte. Eso empieza por coger un punto de partida que para nosotros es conocido desde el principio de la Biblia. Adán y Eva, dice el Génesis, que aunque no sea un libro de historia, ese libro en concreto no es una historia, es una especie de gran leyenda para explicar el origen del mundo y de la humanidad, que no hay que tomarla de la letra en plan científico, sino como una leyenda en el más noble sentido de la palabra. Entonces, ya en el paraíso, Adán y Eva comieron la manzana famosa, la fruta aquella, me parece que no dice en ningún sitio que sea la manzana, pero en fin, la fruta aquella prohibida, y la mordieron porque la serpiente habladora del paraíso les dijo que os ha prohibido comer de esa fruta, pero si es que lo que pasa es que si la coméis, seréis como dioses. Cogieron la fruta y la comieron. Es la aspiración humana a llegar a Dios, a ser parecido, a apropiárselo, a manipularlo, de alguna manera. Todo esto todavía es dicho de una forma muy vaga, porque tampoco se centra en eso en el pasaje de la Biblia, pero ahí está ya ese dato. Más claro todavía está en aquella famosa construcción de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? La humanidad empezó a extenderse, a desarrollarse, los hombres se hicieron conscientes de algunas capacidades que tenían y dijeron, los malos de la película, dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo, hasta Dios. Y es la tentación. El paraíso fue, seréis como dioses. Aquí vamos a construir para estar a la altura de Dios. Resultado, Dios así, tranquilamente, echó abajo la torre. O sea, no pudieron. Me muevo tanto que van saliendo diapositivas que no deberían salir. Perdón, yo me entiendo en mi ordenador, pero esto está de otra manera. Vale.
es mi ordenador, pero está. La Torre de Babel fue un fracaso, porque a Dios no llega nadie. Y Dios no permite que se pongan a su nivel porque es absurdo. Es como cuando un niño de 2 añitos quiere ser papá y mandar en la casa. Puede ser una broma, pero no va muy lejos. No puede, no tiene capacidad para eso. Entonces, otra forma de tratar de manipular a Dios, y esta nos viene casi más de cerca, nos puede tocar. Todavía estamos en la antigüedad, pero ya estamos muy cerca de lo nuestro. Cuando en los pueblos antiguos se quería alguien congraciar con Dios, ganarse el favor de Dios para que le concediera un favor, para lo que sea, pues le ofrecía un animal o una ofrenda de cualquier clase. Lo más clásicos son las ofrendas de animales, que si bueyes, que si cordero, que si gallina, que si... Eso, aunque sea un poquito menos sangriento que entonces, de alguna manera hay gente que lo sigue haciendo. No trae a la iglesia un cordero, ni un toro, ni lo sacrifica desde el altar, ni nada, esas cosas ya se acabaron. Pero, ¿cuántas veces la gente le dice: Señor, te voy a ofrecer un dinero para que me concedas este favor? ¿Lo está comprando? Es un intento de manipular la voluntad de Dios. Si tú quieres algo, díselo. Pero no andes con cambalache. Eso llega hasta nuestros días. Yo le había ofrecido a Dios tal cosa y tal otra más, y no me ha concedido. Y está la persona esa enfadada. ¿Y quién te ha dicho a ti en qué papel te han firmado que lo que tú pidas te lo van a conceder? En ninguno. Nunca. A Dios se le puede hablar, se le puede buscar. Pero tú no puedes decidir qué es lo que te tiene que conceder Dios. Son manipulaciones no brutales, pero detrás de esa postura hay siempre un poquito de intento de que Dios venga a lo que yo quiero. Y de eso nada como nada. Dios no se deja, afortunadamente, porque si no volveríamos locos. Dios es inabarcable. Hay en los viejos mitos, por ejemplo, griegos, no me voy a detener mucho en esto, pero a modo de ejemplo nada más, hay un famoso mito griego que es la historia de Prometeo. Prometeo era un titán que se había enfadado con los dioses y entonces decidió robar el fuego del cielo, el fuego de los dioses, y llevarlo a la humanidad. Y lo consiguió. Por eso Zeus, el dios más grande de los griegos, lo castigó, según la leyenda. Estos son leyendas. Dios lo castigó y le mandó un cuervo, creo que era un cuervo, sí, que le comía el hígado, lo picoteaba, estaba amarrado en no sé dónde, y le picoteaba el hígado hasta que se lo comía. Y al día siguiente se le reproducía y le volvía el cuervo y se lo comía, todos los días. Ese es el castigo de Prometeo por haber robado el fuego de los dioses, aspiración del ser humano, a llegar al cielo y hacerse un algo de arriba para favorecer a la humanidad. Para la humanidad era visto como un héroe. Desde el punto de vista de los dioses era un insolente. Pero vean otras culturas distintas de la cultura bíblica que también tenían esta aspiración de la humanidad en este caso, a robar el fuego de los dioses. Hay un caso muy curioso que ustedes consideran, la diapositiva es mala con ganas, pero es que es la única que he visto. Hay una historia de San Agustín, estamos ya en el siglo IV o V de nuestra era, que estaba un día en la playa pensando cómo podía entender el misterio de la Santísima Trinidad, o sea, apoderarse del misterio hasta poder explicarlo. Y eso que era un hombre listo,
Y dice la leyenda, también tiene esto mucho de leyenda, que se encontró un niño pequeñito, estaba junto al mar, un niño pequeñito, es lo que le produce esta diapositiva. Es un cuadro, ¿no? Que iba al mar y traía un poquito de agua. Aquí está con una conchita, una concha. Bueno, o con las manos, da igual, eso es secundario. Amigo. Que tú vas a la siguiente. Pues esta está en medio. La que estoy comentando está en medio. ¿Qué vamos a hacer? ¿La habéis visto un poquito durante un momento? Ahí se cambia. Bueno, pues ahí está San Agustín, sentadito con su barba, un niño tratando de meter. Antonio, que estoy acostumbrado a hacer así. Perdonad, Total, el niño quería meter el agua del mar en el hoyito de la arena. Y entonces San Agustín de pronto se empieza a fijar y cuando ve lo que está haciendo dice, pero ¿no comprende que no cabe el mar en un hoyo en la arena? Dice, ¿y tú no comprendes que no puedes meter a la Santísima Trinidad en tu cabeza? Que Dios es muy grande, inabarcable. Es una historieta para la catequesis y esas cosas, pero es un episodio más de ese deseo de la humanidad de hacerse con Dios, entenderlo y explicarlo. Y claro, Dios no se deja de todo. Hay mucha gente que ha explicado a Dios de manera bastante acertada en muchas cosas, pero siempre Dios se escapa por algún sitio. Nunca lo podemos encerrar en palabras. Las palabras son para entenderse los seres humanos, pero las realidades de Dios desbordan las palabras. Por eso el lenguaje es sugerente, porque a veces con una insinuación que a lo mejor no es muy exacta, pero te permite imaginar. Y por ahí se puede a veces intuir cosas de Dios. Bueno. El propio San Agustín, que no cayó en la cuenta de que él no podía comprender eso, más tarde diría, esta frase ya va en serio, porque esta sí que es suya de verdad, aquella frase famosa de que Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No quiere decir hasta que me muera, sino hasta que te encuentre y me pueda relajar. Porque la búsqueda de Dios, siempre buscando a Dios entre la niebla, la búsqueda de Dios nos ocupa a lo largo de la vida. Unas personas más, otras menos, algunas se lo toman con mucha calma, otras son como más intensas en su búsqueda, cada uno a su manera, pero nos ocupa mucho tiempo. Entonces, llegó un momento en la Edad Media, y este momento es importante, me detengo un momentito, en la Edad Media los primeros teólogos que tenían una forma de pensar muy distinta a la nuestra, por eso en el credo quedan restos de cosas que no entendemos muy bien, y expresiones sobre Dios un poco extrañas que no están en nuestro vocabulario habitual. Pues algunos de esos teólogos empezaron a llamar a Dios el otro, con mayúscula, una O grande. Dios es el otro. Es tan distinto a nosotros que no podemos definirlo, no podemos darle un nombre adecuado, sino el otro. Y estos eran teólogos, ni eran herejes, ni eran poetas de otras lenguas, de otras culturas, los teólogos cristianos, el otro. Con lo cual estaban diciendo, por más que queramos, no lo podemos encerrar en otras palabras. Dios es inabarcable. Y después inventaron otro recurso para hablar de Dios, muy curioso, y es una cosa que se llamó entonces la teología negativa. Es decir, Dios es nuestro Padre, pero no como los padres de la tierra. Dios es misericordioso, pero no con las limitaciones de nuestra misericordia. Como ven, es proyectar en Dios cosas que conocemos lo que son, pero Él lo es, pero de otra manera. Por lo tanto, cada vez
vez que afirmaban algo de Dios, a continuación decían, pero de otra manera. Porque es que propiamente en nuestras palabras del todo no se puede encajar a Dios. Y así, poquito a poco, llegamos avanzando en la historia hasta hoy. En algún momento la Iglesia, no sé si decir esto, como se está grabando, y yo soy muy lanzado de boca, iba a decir, en algún momento la Iglesia cree haber encerrado a Dios en palabras. Esto es y no otra cosa. A Dios no se le puede cerrar en palabras, afortunadamente. No se llega nunca a encerrar en palabras. Podemos hacer aproximaciones, unas más felices que otras, pero encerrarlo en palabras, yo me permito dudar. Y lo que podemos hacer, entre otras cosas, en este rato de charla, es tantear. Tanteos humildes. Yo no voy a definir lo que es Dios ni cómo se le encuentra. No puedo. Creo que ni lo sé, ni podré saberlo nunca del todo. Son tanteos lo que podemos tener. La primera intuición de la humanidad es que Dios está arriba. Ahí está un ser humano ahí de pie, un buen hombre, debajo de las estrellas, asombradito, como nos pasa a todos. Alguna vez he visto un cielo bien estrellado, una cosa tremenda, tremenda. Ya cada vez se ve menos, porque hay más luz en la tierra y se ve menos en el cielo. Pero en algunos puntos que lo permiten todavía, se queda uno asombrado. Dios mío, esto es una cosa tan grandiosa que uno... Entonces, hemos poco a poco entrado en la costumbre de pensar que la maravilla de lo que Dios está arriba. Y nosotros estamos en una nuececilla que se mueve en el espacio, que se llama la Tierra, en un pequeño planeta, pero la grandiosidad está arriba. Y Dios está en lo grande, no groseramente entendido, sino la grandiosidad del universo. Nos habla de Dios. Esa primera intuición de que Dios está arriba, no aquí conmigo, sino está arriba, es muy antigua. Y además la tiene no solo la tradición judeo-cristiana, sino muchos pueblos. En medio de África, en medio de la selva americana, hay pueblos donde todavía piensan que lo de está arriba. Es que hay tantas cosas enormes y importantísimas, como el sol, por ejemplo. Observar el sol es una cosa importantísima, inabarcable. No te puedes ni aproximar ni mirarlo muy fijo mucho tiempo. Entonces esa relación con que lo divino está arriba, pues es natural que se produjera. Y en tiempo de Jesús todavía se pensaba, Padre nuestro que estás en los cielos, por ejemplo. Estamos cansados de decirlo, y eso viene de los tiempos de Jesús. Por eso, cuando Dios se revela a los primeros hombres que tienen la suerte de ponerse en contacto con Dios, no un contacto físico de tú a tú, pero contacto con la divinidad, por ejemplo Moisés, esas cosas solían ocurrir en lo alto de un monte, porque un monte es lo que está más alto para nosotros, y de ahí para arriba. Y ahí es donde el hombre y Dios pueden, de alguna manera, hablando de manera física, donde es más fácil que se encuentren. Todo eso es normal, pero tiene un problema. Y es que eso llevó a pensar que la realidad se componía de dos partes distintas, bien definidas. Lo sagrado, que estaba arriba, y lo profano, que estaba aquí. Y durante mucho tiempo se ha tenido esa convicción. Lo santo de lo de arriba y lo de aquí abajo es todo un desastre. Aquí estamos los pecadores, los desterrados hijos de Eva, como decía la Salve,
esa división de esos dos planos estuvo vigente mucho tiempo y para mucha gente sigue existiendo. Padre, usted que está más cerca de Dios, pídale por favor que me ayude en esto. ¿Quién te ha dicho que yo estoy más cerca de Dios? Porque por supuesto que cuando uno es cura está conectado con lo santo. Vuelvo a hacer así con el dedo. No es cierto. No es que nunca hay curas santos, pero otros no son santos. Y hay personas laicas que son santas y otras no. No se corresponde ni con la profesión, ni con lo que se nota y se ve, no. Pero eso ha funcionado. Lo profano aquí abajo, lo profano o lo deficiente, lo no santo y lo santo arriba. Sin embargo, un buen día, eso es del cielo, con esa especie de rayo que nos hacen pensar que arriba está Dios. Pero un buen día, el cielo bajó a la tierra. Eso que no sé si todo el mundo lo ve bien, por si acaso no lo ve muy bien porque no es tan clara la diapositiva. Eso es un pesebre en primer término, con un poco de paz alrededor, una oscuridad de fondo, que el fondo ese es el cielo, porque sobre esa parte negra hay pequeñas estrellitas y un rayo de luz que baja de arriba. Eso es un nacimiento sin figura. Estoy aludiendo a que en un momento dado Dios decidió venir a la tierra y formar parte de la cultura de la tierra, de sus costumbres, de sus lenguas, de sus... No es que Jesús fuera hablando en lenguas extrañas por todas partes, por todo el mundo, no es eso. Eso hubiera sido más fácil, porque a Dios no le cuesta trabajo. Lo impresionante es que se convirtió en un ser humano. Se encarnó en los seres humanos. Y por eso se le llamó, desde antes de que ocurriera, ya en la Biblia se le llama a ese momento Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo con Dios, así se escribe. En Navidad se suele ver eso escrito en algunos felicitaciones y cosas de esas. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y eso viene de los tiempos del profeta Isaías. Y ellos pensaban que algún día se cumpliría y tal, pero por fin se cumplió. Y entonces Dios empezó, déjame que lo diga aunque no sea con una propiedad muy grande, porque es difícil hablar de Dios, sobre todo hablando coloquialmente como estamos aquí, porque esto no es una clase de medir los términos, sino de sugerir. Dios vino a vivir en la persona de Jesús. Un muchachote de un pueblecito chiquito, porque ahora Galilea, si alguien va a Galilea actualmente, bueno, es más fácil que no vaya, pero es un decir. Pero en tiempos actuales, en Galilea no, Nazaret ha crecido, con la peregrino y con la historia cristiana y tal, se ha hecho un pueblo más grande, no inmensamente grande, pero en los tiempos de Jesús aquello era una aldea chiquita. Y allí vivió cerca de 30 años. Después se pasea un poco por los caminos y por la tierra aquella de Galilea y Judea. Y después lo mataron. Quiero decir que cuando vino a ser un ser humano, a mezclarse con los seres humanos, se mezcló hasta el final, hasta la muerte. Nosotros en el lenguaje coloquial decimos esto, te quiero hasta la muerte, o esto va conmigo hasta la muerte, fiel hasta la muerte. La muerte es el tope para el ser humano. Pues Jesús hasta la muerte. Y algo más, pero bueno. Quiero decir que después siguió vivo de otra manera. Ya no tenía que subir Moisés al monte. San José y la Virgen no tuvieron que subir al monte para hablar con Dios. Lo tenían en casa. Y los amigos
un ser humano y que hay muchas cosas de ser humano que la vivió. Pero lo sorprendente es cuando pensamos que viniera de ahí arriba. Es una mezcla muy extraña. ¿Cómo se puede ser Dios y cómo se puede ser hombre al mismo tiempo? Yo no consigo entenderlo. Yo estoy como San Agustín. No consigo casarlo. Mi cabeza está acostumbrada al razonamiento humano y me cuesta trabajo, pero lo acepto. Pero es una situación absolutamente nueva. Ya ese día, o después de esa temporada, ya no podemos decir Dios es lo que está arriba, o Dios está arriba y en medio de nosotros. Más aún, y esto me gustaría dejarlo claro, esto es de las cosas que se pueden aclarar, lo que voy a decir ahora. No solo vivió entre nosotros, sino que al venir a formar parte de esta tierra, de esta familia humana, vivió en lo que hoy llamamos, con lenguaje más moderno, la casa común. Vivió en la tierra, en nuestros paisajes. Los paisajes de la tierra fueron sus paisajes. Las costumbres del ser humano fueron sus costumbres. La fiesta, hombre, cada pueblo tiene la suya, pero participó de todo. Y entonces todo lo humano, y mejor dicho, más amplio de lo humano, todo lo de la tierra está tocado del rayito de sol, del rayito de luz que bajó del cielo. No es que Jesús era Dios y estuvo entre nosotros y se paseó un tiempo y estuvo, en fin, haciendo el bien y no sé qué, no sé cuándo, y hasta que murió y después resucitó. No hay que silenciar la resurrección, no tengo ningún interés en silenciarlo, sino que aquella tierra que él pisó y que él recorrió, empezamos a llamarla Tierra Santa. Y el Próximo Oriente todo, que es algo más que Tierra Santa, son primos hermanos de Jesús. Y el mundo entero, me refiero ahora a la Tierra, el planeta Tierra entero, brilló con la luz de la venida del Señor. Y por eso les pongo yo a ustedes ahora esta diapositiva, porque es una manera pobre de decir que la naturaleza está toda iluminada por algo divino, porque Dios estuvo viviendo aquí. Aquí esta diapositiva no es más que una foto de un valle verde con una luz que a veces ocurre por las tardes, como saben, se ilumina el cielo un poquito de manera un poquito rojiza y parece que todo está contagiado de esa luz. Eso quiere decir que no solo vino a estar entre nosotros las personas, sino en esta realidad que nos rodea también. Cada vez había que mirar menos al cielo, porque en este mundo se encuentra Dios. Una vez conocí al papá de un chico joven, papá de un niño que iba a hacer la primera comunión. Yo les daba una charlita a los padres, no a los niños, a los padres, para, ayudarles a renovarse un poco en su forma de entender la religión, que muchas veces no se acuerdan casi de nada de lo que aprendieron de niños, se les ha quedado los talones, entonces les daba una charlita, una cosa. Me encontré a este chico, que era un chico discreto, no muy hablador, pero normal, era padre de un niño, casi siempre iban las mamás, pero bueno, él por lo que sea, por trabajo de la madre, lo que sea, iba él. Y dice, padre, un día salimos juntos hablando, y dice, padre, te voy a contar una cosa. A mí me gusta ir a pescar. Y me fui a la zona, me dijo el nombre del sitio de la zona, pero como ustedes no saben dónde es, les digo que yo soy de Gran Canaria, la isla más redondita, y hay una zona donde se pesca bastante bien, que es el extremo noroeste. Por lo tanto, el sol se pone de aquella parte. Dice, estaba yo pescando, se me fueron las horas muertas, como suele ocurrir con esta gente. Estás a gusto y estás relajado pensando tus cosas y cambiando el cebo para los pescados, no sé qué historia y tal. Se me echó la tarde encima. Y de pronto metí la mano en una bolsa, no sé cuándo y tal, y cuando saqué,
se ha puesto rojo en pocos minutos. Y era un espectáculo. Claro, se pesca junto al mar, entonces está no hay montaña delante de nosotros, no hay más que azul y el cielo. Dice, no se me ocurrió pensar otra cosa sino decir, Dios mío, ¿cómo hay gente que no cree en Dios viendo esto? Esa belleza del cielo iluminado, que es un fenómeno que cualquiera podría explicar de manera científica, por supuesto. La belleza no es científica. La belleza es un paso más que el ser humano puede poner en llamar belleza a cosas que son hermosas. Pues así está la tierra, transfigurada por la presencia de Dios. Los seres humanos y la casa de los seres humanos, la tierra entera. Por si era poco, ¿recuerdan los que de ustedes tuvieran la suerte de estar aquí en la última charla que se tuvo, que me parece que fue el día 17 de pasado? Una charla que dio Ignacio, ahora no me sale el apellido, pero bueno, Nacho, Andrío, sí, correcto. Pues la charla se titulaba El velo rasgado, refiriéndose a aquel velo que separaba en el templo de Jerusalén y antes del templo también. Separaba el sitio más santo, donde no entraba nadie más que el sumo sacerdote una vez al año, parece ser que se ahora. Yo digo que la señora de la limpieza entraría una vez, porque es que si no, que se puede ver. Pero bueno, eso es una reflexión un poco bestia. El hecho es que había una especie de gran cortina. Nosotros decimos el velo, como si fuese una cortinita de esta, ¿cómo llamamos a esto? Un visillo, que es la palabra genérica para estas cositas finas de las cortinas. No era un visillo, una cosa como si fuera una especie de terciopelo gordo, y además tenía que tener incluso por detrás cuero y cosas pesadísimas. Claro, entonces no era de aquí. Bueno, yo tengo una mala costumbre de hacer chistes de todo, pero sigo en serio. Cuando dice San Marcos, no, me parece que creo que San Marcos, cuando dice, cualquiera que sea el evangelista que lo diga, que se rompió el velo del Santo Santorum, el cortinaje, la gran cortina, es que se había terminado el sistema antiguo de acercarse a Dios. La muerte de Jesús terminó, Dios puso final al viejo culto y ahora empezó una etapa distinta. Bueno, pues cuando Jesús nació también se rasgaron no el velo del templo, sino se rasgaron los cielos y lo de arriba empezó a estar abajo. Hay un teólogo, y no insistiré más porque es lo último que tengo que decir sobre este punto, un teólogo jesuita. Lo de jesuita es casual, pero es que, bueno, porque lo es, que voy a decir otra cosa. El famoso Karl Rahner, yo creo que con seguridad el mejor teólogo del siglo XX, católico. El mejor, o sea, un hombre de una altura enorme, con acierto en decir las cosas. Y dice textualmente, solo existe el orden sobrenatural. No existe lo natural, lo terreno, lo profano y después arriba lo santo. Se solía decir el orden natural y el orden sobrenatural. Todo lo que existe y vemos es ya sobrenatural, porque está incorporado a los planes de Dios. Una afirmación atrevidísima, que mucha gente no lo ha oído nunca, o parece no enterarse, porque seguimos viviendo desde abajo y después de vez en cuando miramos por ahí, pero volvemos a nuestra vida chata. No hay separación entre las dos cosas. Todo lo que existe está
son sobrenaturales, porque forman parte de los planes de Dios, que sabe dónde van a parar. Pero es que resulta que poco después de resucitar Jesús, morir y resucitar, esos acontecimientos fueron muy rápidos, en pocos días, vino el Espíritu Santo de manera notable, con un subrayado muy grande. La fiesta de Pentecostés, que va a ser el domingo que viene, no es. Sí. El otro, ¿no? No. El siguiente. El siguiente, exacto. Ahora vendrá primero la ascensión y después el otro. Poco después le dice Jesús, para arriba, pues vino el Espíritu. Cuando yo me vaya, y se lo había prometido a sus discípulos, cuando yo me vaya, os conviene que yo me vaya porque así podré enviar el Espíritu. Vino el Espíritu. Según San Lucas, hay dos maneras de contar esta vida del Espíritu en los Evangelios. Uno es muy sencillo y otro es más barroco. El sencillo es, por una vez, San Juan, que es complicado, dice que cuando Jesús se apareció una de las veces a los discípulos, encerrados por miedo a los judíos todavía, una de las cosas que hizo fue soplar sobre ellos. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Poco más, no añade casi nada más. Es una versión breve. San Lucas, en cambio, mete ahí una orquesta a todo trapo, como un viento impetuoso, un ruido fuerte como de viento impetuoso, y vieron aparecer llamas sobre las cabezas de ¿qué? No, las llamas no lo dice, parece San Lucas, sino que lo pintan los pintores para... ¿O está en el texto de los Hechos? ¿O las llamas? Lenguas de fuego. Ah, pues entonces sí está. No son los pintores que lo inventaron. Es una forma de decir que se repartió. Todo el mundo tenía una pequeña llama encima. Y no eran solo los 12 apóstoles con el en el medio, unos cuadros del Greco y otros muchos, sino que había más gente en esa reunión. Y sobre todo, bajo el Espíritu. El domingo pasado, en la primera lectura, se leyó que San Pedro, venciendo su primera repugnancia a bautizar a los paganos, que la tuvo al principio, Dios le empujó un poquito y por fin fue a casa del romano, Cornelio, parece que era, sí, y hablaron, bautizó el Cornelio, se hizo cristiano, y con él, porque entonces los padres de familia eran así de poderosos, los padres de familia llevaban consigo también a su familia, al bautismo, y a sus criados, entre los cuales había más de un esclavo, seguramente. Y sobre todos ellos, bajo el Espíritu Santo. Y hablaron lengua y no sé qué, es menos aparatoso lo de San Lucas, pero el Espíritu Santo estuvo bajando muchas veces, repartiéndose por la gente. Y claro, ustedes saben la diferencia que de hecho se produjo, porque después de Pentecostés, aquellos discípulos temerosos, encerrados por miedo a los judíos, se echaron fuera. Empezó San Pedro, como no, el más espontáneo de todos, y echó unos discursos de monte, diciendo que ustedes, los judíos, que habéis matado a Jesús, pero Dios nos resucitó y tal, y por eso nosotros somos testigos de esto. Y no estamos borrachos y hablamos lenguas raras porque estemos borrachos. Son las 9 de la mañana, no es hora de estar borrachos. Es el Espíritu de Dios que ha venido sobre nosotros. El Espíritu existía de mucho antes, pero con esa abundancia y ese derramarse sobre todos, no. Y quiero subrayar un detallito lleno de intención. No bajó sobre el colegio apostólico solamente, que serían los futuros, digamos, obispos. ¿No? Bajó sobre todos los creyentes. Gente como nosotros. Esto tiene una importancia enorme, porque el Espíritu no es de unos pocos, el Espíritu es de la Iglesia entera. Esto ha cambiado. A mí me ha cambiado la forma de ver las cosas. Entonces, Dios
no solo está solamente arriba, no está solamente entre nosotros, está dentro de nosotros, porque el Espíritu de Dios también. Es otra forma, otro rol de Dios, otra forma de ser Dios. Dios se comunicó un día como creador, un tiempo. Dios se reveló como redentor y Dios se revela como fuerza entre nosotros. Bueno, aquí está el velo rasgado, ven como es una cortina espesa. Bueno, es una pintura, no es de verdad. Pero lo he querido traer porque, bueno, ya no son visibles, son cortinones gordos. A continuación tenemos aquí la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, no colocadito en corito así como suelen pintar los cuadros. Este es un cuadro barroco de finales del XVIII, francés. Si ustedes se fijan, verán que la Virgen está en una postura de Virgen, no está hecha una loca, eso no estaría bien, con sus manos cruzaditas, en el centro, pero después todos estos personajes están, bueno, como es una cosa muy barroca, pues un poco revuelto, un poco desordenado. Algunos, fíjense abajo, debajo, al pie de la Virgen, hay un señor que yo estuve descifrando. Digo, ¿qué hace esta lengua de fuego suelta aquí, delante de esta especie de altar? ¿Qué hace? Pues que hay un señor de más abajo que está inclinado, adorando el momento, y le queda aquí arriba su parcelilla de fuego, de llama. Y así hay uno muy declamatorio, porque es barroco, pero no, esto no es una clase de arte. Lo que quiero decir es que se derramó sobre todos. Y por lo tanto se quedó con los creyentes. Y por eso Dios ahora no se le busca solo arriba, solo en el paisaje y en las personas, que no lo retiro, pero sigue siendo el conjunto de las personas, sobre todo es muy importante, sino además se le puede y se le debe buscar dentro de Dios. Esto es un señor que no se le ve la cara, parece una persona joven, rezando, buscando a Dios dentro. Por lo menos yo he querido que sea eso lo que significa en este momento. Muy bonito. Dios, podemos seguir encontrando a Dios arriba, porque además tenemos el hábito y no está mal lo del Padre Nuestro que está en el cielo, lo de mirar al cielo de vez en cuando, no es un disparate, solo que no está solo arriba y después una raya y aquí somos los malditos, no, aquí también. Así que arriba, entre nosotros y dentro de nosotros. Quien quiera buscar a Dios debe buscarlo como pueda, por donde pueda, pero sabiendo que está incluso dentro de ti. Yo tuve un compañero que fue novicio conmigo de la Compañía de Jesús en la aduana, aquí en Córdoba. Estuvo un par de años en el noviciado y después le dijeron que mejor que me fuera para casa porque no lo veían claro su vocación. Él lo sintió muchísimo porque estaba empeñado en seguir, pero bueno, se fue. Pero bueno, estuvo 2 años haciendo oración y con prácticas avanzadas, digamos, de espirituales avanzadas, mes de ejercicio, mes a pelo, de todo, Y un día, durante bueno, nos hemos vuelto a ver alguna vez, vine de Granada, no de allí, y un día, no hace muchos años, unos pocos, cuando empezó el lío de la pandemia, me puso un WhatsApp para desahogarse diciendo: estoy indignado porque el otro día los jesuitas de Granada han cerrado la iglesia, no dejan ni ir a rezar. Pepe, le dije, ¿desde cuándo hay que ir a una iglesia para poder rezar? Hay personas a las que no se lo puedo decir así, pero a ti sí. Tú puedes rezar hasta en la cama. Puedes rezar en tu casa, sentado en una silla, con un crucifijo, por ejemplo, delante.
Si te ayuda, bueno, no es necesario, pero si te ayuda a concentrarte en un objeto religioso, hay mil modos de... Tú tienes que entender eso. No te quejes de cosas que no tienen importancia. Hay mucha gente que si no encuentra en la iglesia no reza. Pero bueno, a ver. Jesús no fue a una iglesia nunca. ¿Es o no es? Y San José, el pobre, mira que yo le tengo simpatía a San José, pero San José menos todavía. Menos todavía. Porque Jesús de alguna manera llevaba consigo a Dios. Bueno, el pobre San José también lo llevaría de otra manera. Pero quiero decir que la práctica tiene que ser, como dijo Jesús a la samaritana, en espíritu y en verdad. No aquí, y necesito ir a la iglesia porque tengo que estar delante del Sagrado Corazón para pedir lo que yo quiero. Como ese señor que se pone así, y yo estoy asombrado. Viene y se está delante del Sagrado Corazón 20 minutos, 25, 30. Qué interesante. Digo, ay Dios mío, qué incómodo lo tiene este pobre. Tiene que venir, ponerse con los brazos abiertos y aguantar 20 minutos delante del Sagrado Corazón. Se ve que en su cabeza esa es la manera. Yo no le digo ni pido. Lo quiero respetar, pero insisto en que no es necesario tener delante una imagen para poder rezar. Al contrario, es mejor hablar directamente. Porque si no, te estás, como se dice ahora, lo dice todo el mundo, lo voy a decir yo también, estás enfocado a la imagen. Y la imagen es de madera. Y en cambio esto es de verdad, en espíritu y en verdad. Pero, aquí vienen los peros ahora al final, no es tan simple, no es tan fácil encontrar a Dios. Tú lo puedes estar siempre buscando a Dios entre la niebla. Hay niebla por medio. En los poetas, como dicen en la sola palabra, hay dificultades, porque en algún momento tus caminos no van a estar claros. Ahí hay una figura humana con una especie de caminos trazados que se mezclan, que se abren, que se cierran, que un zigzag que no se sabe dónde va. Neblina al fondo. Eso quiere decir que el camino no es como Caperucita, que va por el senderito, por el bosque y lo tiene clarito por donde va. No. La vida es más complicada. Y en algún momento la desorientación es mayor. Necesitas orientarte y no hay signos para orientarte. Y a veces te encuentras siendo creyente, buscando y un poco en horas muy bajas, como este pobre. La sensación de un creyente porque levanta el brazo hacia el cielo, pero las nubes le dificultan. No da la sensación, yo qué sé, a mí me da la sensación de que está un poco angustiado. A lo mejor me equivoco al interpretar esta foto, ¿no? Pero a lo mejor está lleno de Dios por dentro, estoy pensando ahora. Pero en fin, da la sensación de que es una aspiración. Nosotros tenemos que seguir amueblando, hablo como si se tratara de una casa, amueblando nuestro mundo, nuestra fe, nuestra religiosidad, lo mejor que podamos, como hacemos con nuestras casas, lo mejor que podamos. Porque las cosas abstractas son frías, no hablan. Lo que nos habla es lo que nos llega al corazón más. Por eso en la oración se insiste tanto, observa los movimientos que hay dentro de ti. No como quien lee un libro intelectual, sino como alguien que siente cosas. ¿Qué sientes? ¿A qué te lleva lo que sientes? Etc. La búsqueda es compleja. Pero en cualquier caso, vamos a empezar por recomendar mantener la fe. Esa lamparita tan sencilla que hay ahí en esa foto, mantiene su pequeña llama, derechita, viva. No es así, es estable.
símbolo de mantener la fe, estabilidad en la búsqueda, aunque no hayas conseguido el objetivo. Fíjense que el poeta dice, siempre buscando a Dios entre la niebla. Siempre. Esta búsqueda no se va a acabar sino cuando nos vayamos a la casa de Dios. Ese día, ese va a ser el día más feliz de mi vida. Ni la primera comunión, ni la boda, ni... Ese, encontrarte con el Padre. Hasta ese día estaremos buscando. De vez en cuando puede ocurrir que tengamos un momento de luz. Como ustedes ven, son sugerencias, esto no son teología, son sugerencias. En el camino puede haber un momento que te... ¡Wow! Y te parece que crees más en Dios ese día que en los días que estás aburrido. Y al padre lo contrario. Es fácil creer cuando estás así, pero cuando estás tragando saliva, hay más fe que cuando estás viendo la luz. Y de un modo u otro, quiero terminar con una frase de San Ignacio de Loyola. Uy, qué bien, casi la gente de medido hasta hoy. Pues San Ignacio de Loyola era un hombre, ¿cómo diría yo? Era muy emotivo por dentro, aunque siempre parece, por fuera parece un poco serio. La pintura, la escultura son siempre un poquito serias, como si fuera muy exigente y tal. Bueno. Pero cuando ya al final de su vida, sobre todo, tenía más sabiduría, más experiencia, y gobernaba la compañía de Jesús, que estaba ya creada y extendiéndose a misiones, no sé cuánto, colegios y cosas. Y él en Roma, él que había viajado cojo y todo, por activa y pasiva, había subido y bajado, había encerradito en su oficina en Roma. Desde allí gobernaba la compañía entera, con cartas sobre todo. Porque en aquella época no había ni telegrama, ni WhatsApp, ni nada. Y cuando escribe una carta diciendo, vamos a organizar así los colegios, por ejemplo, lo pongo como un modo de ejemplo que me estoy inventando yo, no me refiero a ninguna carta concreta, pero es que ocurre muchas veces esto que voy a decir. Cualquier, sea para organizar los colegios, sea para dar normas de cómo se debe estar en comunión con la Iglesia y no ir por otros caminos aparte, sino da pautas, normas, recomendaciones, y al final suele añadir, siempre según personas, tiempos y lugares. Eso lo escribe una persona inteligente. Porque lo que se daba como normas para América Latina, que empezaba a tener sus misioneros allá, no se puede aplicar igual en China. Y lo que en Roma funciona, en Estocolmo, pues no funciona igual. Porque las personas son distintas allí, los caracteres, y lo que Roma establece, en África suena rarísimo. Porque es totalitaridad, otro tipo de personas. ¿Comprenden? Entonces, esta frase de Ignacio de Loyola es de una sabiduría enorme, se dice muy tanto, pero todo hay que observarlo teniendo en cuenta las personas, los tiempos y los lugares. Por lo tanto, esta búsqueda de la que estamos tratando de hablar no tiene una forma de hacerse, hay muchas. ¿Cuál es la buena? Depende de personas, tiempos y lugares. Yo es que me pongo en silencio, hago un silencio profundo y me encuentro con Dios. Estupendo. Pero yo no. Mi amigo, el antiguo novicio, quería entrar en la iglesia. Yo creo que no tenía. No me arrepiento de lo que le dije, pero quiero decir que a uno les va a estar en la iglesia y a otro porque su casa es para la pata, porque no tienen paz, porque no los dejan los chiquillos, por lo que sea, no pueden rezar. Vale, puede ser.
cuánto para no dar detalles, pero no dolores de espalda muy fuertes. Me vuelven loco en el trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Voy por el mundo como me decía algo así, es casi textual, porque no lo tengo de memoria, pero casi textual. Voy como una maleta de frustraciones, disgustos y dolores, puntos suspensivos. Pero cuando me meto en el mar y me veo tan pequeño en medio de aquella inmensidad, se me pasa todo. Y dice, no sé si es textual esto, porque yo lo interpreté así, pero tengo algún día que se lo preguntaré. Qué pena que mi silencio no siempre encuentra eco en el silencio de Dios. Como diciendo, ni siquiera con todo este sufrimiento Dios me habla a veces. Pues entonces nosotros, con mucha fe, como la llamita esa que hemos visto, con la esperanza de que algún día nos venga un rayo de luz, que puede ser de luz, aquí ponemos unos rayos de sol o tal, pero puede ser una cosa agradable, una idea, no sé qué te ocurrió, un caballo que te han comentado, un libro que has leído, un rato de oración que has hecho, lo que sea, puede que te llegue luz a tu corazón. Celébralo, porque eso es un regalo. Y si no, seguiremos adelante, siempre buscando a Dios entre la vida. Pero está al final del camino, no se desespere. Algún día lo veremos. Tal cual es, se dice en algún sitio del Nuevo Testamento. Lo veremos tal cual es. Bueno, pues vamos a irnos entrenando. Alimenten ese espíritu porque